Buenas noches. Reanudando las clases sobre diplomado en garantías mobiliarias, vamos a continuar en cuanto a lo relacionado a la prelación de los acreedores garantizados. Parece que no está en la pantalla. Ahora sí, ¿verdad? Bien. Habíamos dicho en las anteriores clases cuál era el objeto, cuál era la finalidad de la inscripción en los registros públicos. La garantía que se ofrece a un tercero y se inscribe en los registros públicos es para efectos de la oponibilidad. La oponibilidad, la prelación y la publicidad. Esos tres aspectos son fundamentales, ¿no? Cuando uno inscribe su garantía mobiliaria en los registros públicos. ¿Qué se consigue con la inscripción? Estos tres: la oponibilidad, la prelación y la publicidad, ¿no? La oponibilidad, ¿por qué? Porque si yo, acreedor, a mí me han dado en garantía, ¿no? A mí me han dado en garantía de un crédito, un bien mueble, llamemos un vehículo, ¿no? Y se ha inscrito en los registros públicos, entonces esa inscripción que es pública, se entiende que todos tienen conocimiento del contenido de las inscripciones registrales. Entonces, esa sola inscripción me da a mí el derecho de oponerme frente a cualquier otro acreedor que puede el deudor haber otorgado la misma garantía que se me ha otorgado a mí. Yo tengo la preferencia. Básicamente, a eso es lo que nos vamos a referir iniciando ya esta clase, ¿no? Oponibilidad: yo, acreedor, que primero he inscrito mi garantía en los registros, tengo el derecho de que en el caso de que se realice, se ejecute el bien, a mí me paguen primero. Y con el resto, pues los demás acreedores, ¿no? Si se vende el carro del deudor porque ha incumplido en pagarme, entonces se vende el carro al final porque está incumplido, mi deudor ha incumplido en pagarme un crédito. Entonces, a quien primero le van a pagar es a la primer acreedor que ha inscrito, ¿no? Eso es en el caso de los bienes que pues están inscritos en el registro jurídico de bienes, ¿no? La oponibilidad, el derecho a la oponibilidad, el derecho a la prelación tiene que ver con la preferencia. Y el derecho a la publicidad tiene que ver con el hecho de que pues se inscribe y todos tienen conocimiento de la inscripción de los registros públicos. Es decir, que aquel que lo compra o aquel que recibe en garantía de segundo rango, obviamente, o de tercero o de cuarto rango, ese mismo bien, ya sabe, ya tiene conocimiento de que a él no se le va a pagar primero si es que su deudor incumple, sino al primero que ha inscrito, al primer acreedor, ¿no? Básicamente tiene que ver con el tema de la persecutoriedad que ya habíamos tocado antes, ¿no? Prelación de los acreedores garantizados, eso básicamente es, ¿no? ¿Qué dice? La garantía mobiliaria regulada por esta ley, nos estamos refiriendo a la 28677, Ley de Garantía Mobiliaria, la Ley de Garantía Mobiliaria, ¿no? Ustedes saben que la Ley de Garantía Mobiliaria, les he dicho que entró prácticamente el 1 de junio de 2006, ¿no? 3 meses antes, sí, pues se aprobó todo por el Congreso, pero que se suspendió su vigencia, ¿no? 3 meses después recién fue vigente, fue aplicado, ¿no? El 1 de junio del 2006. Entonces, como les decía en anteriores clases, esta ley trae novedades,
¿no? Trae muchas novedades. Ya les había explicado, ¿no? En anteriores clases lo que es la garantía preconstituida, ¿no? Ya les expliqué también en qué consiste. Y básicamente la novedad que más importante se podría decir, que crea el registro mobiliario de contratos, ¿no? Es decir, que con esta ley de garantía se abre la posibilidad de que todo tipo de bienes puedan ser materia de garantía, ¿no? Puedan ser materia de garantía. Y también con esta ley, ¿no? Se permite que algunos contratos, ¿no? Contratos que afecten de alguna forma bienes muebles, ¿no? Puedan ser inscritos en el registro mobiliario de contratos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cesión de derechos, arrendamiento financiero, los arrendamientos operativos, que está contemplado en el Código Civil, ¿no? Y entre otros, establece esta norma, ¿no? Entonces, eso básicamente. Y también la garantía, ¿no? La garantía y preconstitución de bienes muebles que no tienen inscripción en el registro jurídico de bienes. No están inscritos, no cuentan con registro, ¿no? Llámese pues una variedad de bienes, ¿no? Como le decía, sillas, todos los bienes que tengan un valor, ¿no? Obviamente tiene que tener un valor, porque no tendría sentido otorgar en garantía un bien pues, que no tenga valor, ¿no? ¿De qué le serviría al acreedor? Porque el acreedor lo que quiere es tener la tranquilidad de que su crédito va a ser satisfecho, ¿no? por la actitud, por la conducta del deudor. Es por eso que recibe la garantía, ¿no? Entonces, la garantía mobiliaria regulada por esta ley confiere al acreedor garantizado preferencia, ¿no? Respecto a otros, sobre la base de la fecha de su inscripción en el registro correspondiente. Esto sobre la base de la fecha de la inscripción, eso va a ser determinante. Hasta los segundos puede ser determinante, ¿no? Hasta los segundos. Porque imagínense que el acreedor haya otorgado en garantía un bien, un vehículo, y ha ingresado a registros a las 8:03 de la mañana. Y uno también que le ha otorgado, ¿no? Se ha demorado el taxi, una cosa así, y otorgó y lo inscribió, lo presentó en el diario, allá en registros, ¿no? 8:06, por un minuto. ¿Quién ganó preferencia? El primero. O sea, es importante acá, en registros, lo que ven, es por eso que señalamos hasta los segundos. Se señala, ahí cuando se recibe un título, se señala hasta el segundo en que se está presentando, porque puede haber conflicto. El sello y dice a qué hora, en qué minuto y cuántos segundos es que se ha presentado. Eso es determinante para la prelación, para ver quién ha accedido al registro primero, ¿no? Tiene que ver con el tema de la prelación y la preferencia, ¿no? Hasta en una compra-venta. Si uno primero inscribió su compra-venta de una casa o un vehículo, una transferencia, puede ser por segundos. Entonces, por eso es que acá se dice que el tema, ¿no? de la preferencia va a ser sobre la base de la fecha de su inscripción en el registro correspondiente, ¿no? Entonces, cuando aquí hay varios acreedores, va a determinar quién inscribió primero en los registros. ¿Quién inscribió primero? Esa persona o ese acreedor va a tener preferencia respecto a otros. ¿Qué cosa es lo que va a determinar eso? La fecha de su inscripción, ¿no? Por ejemplo, acá dice, en el segundo párrafo nos dice, en los procedimientos de disolución y liquidación de empresa, es cierto, por ejemplo, en los procedimientos de disolución y liquidación, cuando se liquida una empresa hay un concurso de acreedores. Hay varios que deben, o sea, la empresa debe a un montón. Exacto, entonces ahí hay un concurso de acreedores, pero tiene otra característica y otra connotación el concurso de acreedores previsto, ¿no? en la Ley General del Sistema Concursal, ¿no? En este caso la misma ley establece quiénes tienen prioridad, ¿no? Básicamente priorizan pues los derechos pensionarios, los beneficios laborales,
¿no? Las remuneraciones a los trabajadores, deudas alimentarias que puede tener, en fin, ¿no? Entonces, tiene una connotación diferente a la de esta. Acá la ley de garantía mobiliaria dice en qué momento ese acreedor tiene preferencia, ¿no? ¿En qué momento? ¿No? Entonces, hay que tener en cuenta que son diferentes situaciones, ¿no? Son diferentes situaciones, ¿no? Allá es un tema estrictamente de garantías, un derecho real, ¿no? Que quien gana preferencia es el acreedor. Bien, sigamos, porque nos falta. Relación con respecto a otras garantías mobiliarias. Cuando se hubiese constituido garantías mobiliarias sucesivas sobre el mismo bien mueble, lo que les decía hace un rato, ¿no? Hay garantías de primer rango, de segundo, de tercero, de cuarto. Si Karina ya inscribió su garantía, ¿no? Su garantía, ella como acreedora, diligente, ¿no? Sabe perfectamente de que si no inscribe su garantía en registro, puede ser que el deudor le sorprenda, ¿no? Inscribiendo, pues, dando el bien en garantía a otro, ¿no? A un tercero. Y ese tercero puede ser que lo inscriba primero, ¿no? Entonces, si ella ya inscribió su garantía vehicular, ¿no? En los registros, si existen otros acreedores, ¿no? Acá básicamente se refiere eso a la norma, cuando se hubiese constituido garantías mobiliarias sucesivas, obviamente tiene preferencia el acreedor. Garantía sucesiva se refiere cuando respecto a ese mismo bien, ¿no? A ese mismo bien que ya está que ya se ha dado en garantía, ¿no? Se da, el mismo bien es objeto de otras garantías, ¿no? Yo le doy en garantía mi vehículo a Karina, luego le doy mi vehículo en garantía también de una deuda que tengo a Pedro, le doy a Juan, le doy el mismo bien, ¿no? El mismo bien puede ser objeto, ¿no? De ser otorgado en garantía en sucesivas veces, ¿no? O sea, la norma no le impide, pero establece un rango, ¿no? La norma no le impide. Cuando se hubiese constituido garantías mobiliarias sucesivas sobre el mismo bien mueble, la preferencia se regula de acuerdo a la fecha de inscripción en el registro correspondiente, ¿no? Tratándose de garantías mobiliarias sobre títulos valores, no rige lo dispuesto en este artículo. En tal caso se aplicará obviamente acá tiene una disposición especial, ¿no? En la ley de títulos valores. Yo les decía en la anterior clase que la garantía mobiliaria procede respecto a todos los títulos valores, excepto los cheques. La misma ley de garantía mobiliaria dice de que respecto a los cheques no procede la garantía mobiliaria, ¿no? Y también nos dice que no procede la garantía mobiliaria en cuanto a los warrants. Les había explicado los certificados warrants en qué consistía y los certificados de depósito, que más se usa en lo que es depósito de mercadería en almacenes generales, ¿no? Entonces, no sabemos por qué, porque en realidad este certificado de depósito, es decir, la constancia de que hemos dejado una mercadería en un almacén general, eso en realidad es un título de valor, pero obviamente se podría otorgar en fin, ¿no? Se puede darle, se puede otorgar en garantía, se puede movilizar porque es un capital, es un patrimonio que contiene ahí fácilmente. Muchos estudiosos, ¿no? de este tema de la garantía mobiliaria dicen, pues, ¿qué ha pasado con la norma? ¿Por qué no le da, ¿no? la calidad de título sujeto a garantía mobiliaria a los certificados de depósito, ¿no? A los warrants? Pero bueno, así está establecido. Tenemos el 2013, ¿no? Un proyecto de una nueva ley de garantía mobiliaria que obviamente todavía está en el Congreso. Y todos estos temas se están viendo, ¿no? De incorporar el certificado de depósito, los warrants, en fin. Relación con respecto a la cesión de derechos. Les decía que la ley de garantía mobiliaria no solo establece, ¿no? No solo establece todo lo relacionado a la inscripción,
de las garantías mobiliarias, ¿no? Y qué actos, qué bienes son objeto de garantía mobiliaria, sino también dice qué actos, ¿no? Qué actos pueden inscribirse en este registro, ¿no? En el registro les he dicho que crea el registro mobiliario de contratos, qué actos pueden acceder a ese registro, ¿no? Entonces, la norma señala pues un conjunto de actos que más adelante lo vamos a desarrollar, como por ejemplo la cesión de derechos, ¿no? La cesión de derechos. ¿Qué es la cesión de derechos? Básicamente tiene que ver cuando una persona cede a otro, ¿no? Los derechos que tiene de otro contrato que ha celebrado previamente, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una relación de crédito con Juan, ¿no? Juan a mí me debe, ¿correcto? Yo soy su acreedora. Juan a mí me debe, en un plazo me tiene que cumplir con el crédito, ¿no? Devolverme el dinero. Pero yo acreedora, tengo un deudor, ¿no? Tengo yo soy ya la acreedora, ¿correcto? Un deudor. Los derechos que yo tengo en esta relación que tengo con Juan, yo lo puedo ceder. O también puedo otorgarlo en garantía a otro. ¿Me dejo entender? Correcto. Entonces, ese contrato de cesión de derechos, ¿no? Puede ser, la norma establece que puede inscribirse en este registro, en el RMC. La inscripción de la cesión de derechos en el registro correspondiente, ya sea en propiedad o en garantía, otorga preferencia para su pago al cesionario desde la fecha de la inscripción. Vamos a ver, aunque más adelante está la cesión de derechos, pero ya vamos haciendo vamos teniendo una idea, ¿no? En lo que es la cesión de derechos vamos a tener un cedente, un cedido y un cesionario. ¿Correcto? Un cedente, el que cede, un cedido, prácticamente es el obligado. El obligado frente al cedente, ¿no? Entonces, los derechos que este señor tiene, sería el obligado a cumplir, ¿no? A cumplir. Estos derechos yo lo puedo ceder a otro. Es por eso que en esta cesión de derechos no es necesario contar o pedir el consentimiento del cedido, o sea, del que debe, porque igual tiene que cumplir, sea el cedente o sea el cesionario, ya sería su nuevo acreedor. ¿Se dan cuenta? Es por eso que dice que no se necesita el consentimiento del cedido. Eso no quiere decir que no se le comunique. ¿Por qué pasaría si no se le comunica? Este señor pagaría al cedente cuando ya realmente este señor ya cedió sus derechos a otro. ¿Se dan cuenta? Es necesario que se le comunique que hay una cesión de derechos, ¿no? Pero no es importante su consentimiento. La norma, el Código Civil no establece que el cedido deba dar su conformidad o consentir de que este cedente, es decir, su acreedor, pueda ceder su derecho de acreedor a quien quiera. O sea, no está facultado para poder actuar así, ¿no? Es diferente la cesión de la posesión contractual, que bueno, en este caso no lo vamos a ver, pero es necesario
que lo distingan. La cesión de posición contractual es cuando yo te transfiero mi calidad de deudor, yo te transfiero mi calidad de acreedor, ¿no? Te cedo posición, la calidad de, ¿no? En esos casos sí se necesita, ¿no?, la intervención del cedido. Hay que saber diferenciar. Uno es cesión de derechos y otro es de posición contractual. Su posición de contratante, yo puedo ceder a alguien, ya, si yo estoy en mi posición de deudor, cedo a ese tercero. Si estoy en mi posición de acreedora, puedo ceder mi posición al otro, pero para eso la norma dice que se necesita, ahí sí, el consentimiento de la participación del cedido, ¿no? Pero en este caso lo que estamos viendo básicamente y lo que prevé la Ley de Garantía Mobiliaria es que es posible, ¿no?, de inscribirse en la cesión de derechos, pero estamos viendo la prelación. Es decir, si por ejemplo una cesión de derechos se inscribe en los registros, se inscribe, ya está la cesión de derechos, ya está prácticamente el nuevo acreedor de ese deudor, ya está él, ya se inscribió, ¿correcto? Ya se inscribió. Acá Julio, imagínense que Julio es el cedente y cedido sea Karina, la cedida, la que debe, ¿ya? Y el cesionario sea Pilar. Pilar. Ya Julio ya le cedió sus derechos a Pilar. Ahora Pilar es la nueva acreedora de Karina. Karina ya no tiene que pagar lo que le debe a Julio, sino a Pilar, ¿correcto? Entonces, cuando esta cesión de derechos se inscribe en los registros, ¿no?, porque la Ley de Garantía Mobiliaria prevé como acto inscribible la cesión de derechos, ¿no?, la cesión de derechos. Entonces, obviamente, todo siempre relacionado con bienes muebles, ¿no? Cesión de derechos que tenga que ver con bienes muebles. Entonces, en esta cesión de derechos, si llega a inscribirse, ¿quién gana preferencia? ¿No? La inscripción, ¿a quién le da preferencia? A Pilar. Y ahí lo escribió. ¿Qué pasaría si el cedente pues otorga a otro, ¿no?, ese mismo derecho, su calidad de acreedor? Quien ya ganó prioridad, quien ya ganó preferencia sería Pilar, ¿correcto? Por eso es que la norma dice, acá también establece la prelación, ¿no? Básicamente, señores, todos los actos que la Ley de Garantía Mobiliaria, ¿no?, prevé como actos inscribibles en el registro de bienes muebles, ¿no?, todos esos actos es con una finalidad. Eso ténganlo presente. No es por gusto. Por eso es que dice, todos estos actos, ¿no?, que son inscribibles en los registros, es para efectos de la oponibilidad, para efectos de la prelación y para efectos de la publicidad. ¿Y para qué? Para proteger el interés de aquel, por ejemplo, de aquel cesionario. Para proteger el interés de quién, por ejemplo, de aquel que ha otorgado en garantía, ¿no?, del acreedor, a quien le han dado un bien en garantía de un crédito, ¿no?, por ejemplo. Entonces tiene una finalidad, tiene un sentido. Por eso es que la norma dice que en el caso de esta cesión de derechos, ¿no?, una vez que se inscriba en el registro, ya sea en propiedad o en garantía. Esto puede ser en propiedad, pero también en garantía, ¿no? Otorga preferencia para su pago al cesionario, en este caso el cesionario, ¿no, Pilar?, desde la fecha de tal inscripción. La cesión inscrita en el registro correspondiente prevalece sobre la cesión notificada al deudor cedido, ¿no? O sea, no es necesario no es suficiente con notificarle
al deudor, es necesario inscribirse. La cesión de derechos y así en propiedad o garantía no es legalmente posible si ella está expresamente prohibida en el respectivo título. Puede ser, señores, que en el contrato celebrado, en el contrato celebrado entre Julio y Karina, una relación de crédito, puede ser que las estipulaciones del contrato, han celebrado un contrato, ¿correcto? En las cláusulas hayan pactado que no se puede ceder el derecho. Porque puede ser que hayan pactado así. Ustedes saben, y ya les he dicho anteriormente, que el contrato es básicamente eso, ¿no? Es la voluntad de las partes contratantes, ¿no? Siempre y cuando pues sean toda la manifestación de voluntad, todas las cláusulas que establezcan ahí tengan fines lícitos y estén con arreglo a ley, ¿no? Pero en este caso, estas mismas partes pueden acordar, decir, oiga, no va a proceder cesión de derechos, ¿no? Entonces, en esos casos, la misma ley dice que la cesión de derechos y así en propiedad o garantía no es legalmente posible si ella expresamente está prohibida en el respectivo título, ¿no? O sea, en el contrato. Entonces, si es así, entonces no podría cederse el derecho, ¿no? ¿Qué pasaría que habiendo cedido un crédito, imagínense que Julio, que ya cedió su crédito a Pilar, ¿no? Hay que hacerlo mejor esto de acá. Julio, que ya cedió al cesionario, ya cedió, ya le dio, ya le entregó su derecho. Él sale de la relación y solamente se queda Karina y Pilar como nuevos obligados y nuevo acreedor, y pues el obligado ya estaba. ¿Qué pasaría? ¿No? El acreedor que habiendo cedido un crédito recibe el pago del deudor cedido es responsable civilmente. ¿Por qué? Señores, si Julio es cierto, tenía un contrato, ¿no? Un crédito, tenía derecho a un crédito de Karina. Karina le debía a Julio y Julio cede su derecho de acreedor, es decir, su derecho de cobrarle a Karina, a Pilar, y no obstante que esto ya se inscribió, ya se dio, ya no tendría nada que ver, le ha cedido en propiedad, ya no tendría nada que ver Julio, ¿verdad? Sin embargo, la norma dice que habiendo cedido un crédito, recibe el pago del deudor. Le dice a Karina, oye, ¿sabes qué? Págame lo que me debes, y Karina pues le paga, pese a que ya existe un nuevo acreedor. Julio incurre en responsabilidad civil y responsabilidad penal. Responsabilidad civil, daños, ¿no? Daños, perjuicios. Responsabilidad penal, ¿qué podría ser? ¿Qué figura penal se podría acomodar a este caso? Mira, él ya no tiene nada que ver, ya le ha cedido, ya salió. ¿Qué podría ser? ¿No? Podría ser una apropiación ilícita, por ejemplo, porque ya cedió el derecho, ya no tiene nada que ver, no tenía por qué cobrar, no tenía por qué recibir aquello que estaba obligado Karina, ya no tenía por qué hacerlo, porque ya Karina tenía que cumplir con Pilar, ¿no? Entonces el acreedor que habiendo cedido un crédito recibe el pago del deudor cedido es responsable civilmente sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda, ¿no? Entonces acarrea una responsabilidad. No es que ya me hago, soy Pepe el Vivo, ¿no? Y ya cobré, y ya, no obstante que ya cedí, porque se entiende que por esa cesión que le hizo a Pilar, pues ha cobrado, ¿no? Ha recibido un estipendio. En el caso de un crédito otorgado en garantía,
mobiliaria, su eventual extinción por medio distinto al pago no es oponible al acreedor garantizado en cuyo favor se hubiere constituido la garantía mobiliaria. Claro, en el caso de que Julio haya otorgado, ya no en propiedad, sino en garantía, ¿no? Julio es acreedor de Karina, ¿correcto? Pero Julio es deudor de Pilar. Entonces, Julio, en su condición de deudor de Pilar, le dice, mira, yo tengo un crédito con Karina, te voy a otorgar en garantía ese derecho de crédito que tengo, ¿no? En garantía, no le está cediéndole todos los derechos, le está diciendo te voy a otorgar en garantía, ¿no? La garantía. Hay una obligación principal, ¿no? Pilar, acreedora de Julio, acepta esa garantía que le da Julio respecto a un derecho de crédito de Karina, ¿no? Acepta, ¿correcto? ¿Estamos muy bien ahí? Bien. Esta partecita. A veces no soy buena para dibujar, pero hago mi mayor esfuerzo. Ya. Cedió, pero cedió en garantía. Ya, cedió en garantía. Dice la norma que en el caso de un crédito otorgado en garantía mobiliaria, ¿no? Su eventual extinción por medio distinto al pago no es oponible al acreedor garantizado. Supongamos que este crédito, por X motivo, se extingue. Eso no significa, ¿no?, de que la garantía que se ha otorgado, pues corre la misma suerte, ¿no? Para nada. ¿Por qué esta va a subsistir? ¿Por qué esta va a subsistir? O sea, es oponible. Yo me opongo, ¿no?, a cualquier otro acto que pueda darse, porque ya la garantía, ¿no? Básicamente eso es lo que a eso se refiere la norma, ¿no? En cuyo favor se hubiera constituido la garantía, a menos de que el acreedor lo consienta, pues oye, mira, se extinguió acá la relación crediticia que tenía, así que ya no tiene sentido. Y Pilar consiente. Pilar consiente, sí, tiene razón. Solamente queda la obligación principal. No sé si me dejo entender, queda limpio. Ya no tiene, porque saben que las garantías son derechos accesorios a una relación, a una obligación principal. No puede existir normal la obligación principal sin la garantía, porque en realidad la garantía es para asegurar, ¿no?, el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. Pero la obligación principal puede existir normal. Puede ser que el acreedor no desee pues ninguna que se le otorgue en garantía nada y confía plenamente en que su deudor en la fecha pactada va a cumplir, ¿no?, con su obligación, entonces no necesitan otorgar garantía alguna. Pero si se otorga la garantía, ¿no?, la norma dice en este caso, como le señalaba, en el caso de un crédito otorgado en garantía mobiliaria, su eventual extinción por medio distinto al pago no se opone al acreedor garantizado en cuyo favor se hubiere constituido la garantía mobiliaria. Es decir, la garantía, ¿no?, la garantía de crédito que se dio, la garantía que se le dio a Pilar, ¿no?, respecto a esos créditos, subsiste, ¿no? Si es que se extingue por cualquier otro medio diferente al pago, la relación que tiene entre Julio y Karina. Bien, sigamos, antes de que nos gane el tiempo. Bueno, hace un ratito les decía, uy, Dios mío, estoy ahí estoy que transpiro. Bien, la inscripción registral. La ley de garantía mobiliaria, como les decía hace un rato, establece que actos son considerados como actos inscribibles, valga la redundancia, en los registros de bienes muebles, ¿no?
¿Y por qué razón? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objeto? Eran tres finalidades, se podría decir, ¿no? El de la prelación, la oponibilidad y la publicidad. Vamos a señalar un conjunto de actos que son, que por la norma, ¿no? La norma misma establece que pueden ser inscribibles en el registro de bienes muebles, ¿no? Uno de ellos es la cesión de derechos, que hace un rato estábamos comentando, ¿no? Donde hay un cedente, un cedido, ¿no? Y un cesionario. Básicamente eso, ¿no? Y eso procede cuando no hay pues una cláusula prohibitiva, ¿no? En la relación primigenia, ¿no? Allá en el ejemplo que yo les decía, hay una relación de crédito entre Julio y Karina, ¿no? Karina le debe a Julio, Karina es el deudor y Julio es el acreedor. Cuando Julio quiere ceder sus derechos de acreedor a Pilar, es decir, a un tercero, ¿no? Sus derechos que tiene, su derecho de crédito, su derecho a recibir el dinero de Karina, que es su deudora, no tiene que haber impedimento en el contrato principal entre Julio y Karina, básicamente, ¿no? Entonces, y la diferencia con la cesión de posición contractual que hace un rato también hemos comentado, ¿no? Entonces, uno de los actos inscribibles en los registros de bienes muebles es la cesión de derechos, ¿no? Es la cesión de derechos. El artículo, ¿no? Ustedes lo pueden revisar en su casa también, si gustan. El artículo 1208 del Código Civil, ¿qué es lo que establece para la cesión de derechos? Les voy a leerles rápidamente. Dice: pueden cederse derechos que sean materia, ¿no? De controversia judicial, arbitral, no, pero básicamente el 1206 es: la cesión es el acto de disposición. La cesión de derechos, señores, está previsto en el Código Civil del 1206, ¿no? Del 1206 al 1217. Sería bueno que lo revisen para que más o menos tengan una idea, ¿no? De en qué consiste esta figura jurídica contemplada en nuestro ordenamiento civil, y que la Ley de Garantía Mobiliaria prevé, ¿no? Como acto inscribible en el registro de bienes muebles, ¿no? Este contrato. Entonces, ¿cómo define nuestro Código Civil a la cesión de derechos? La cesión es el acto de disposición, como les decía hace un rato en el ejemplo. ¿Quién ejerce el acto de disposición? El cedente. Es el acto de disposición, ¿no? En virtud del cual el cedente transmite al cesionario el derecho a exigir la prestación a cargo de su deudor. ¿Correcto? Acuérdense. Es el acto de disposición en virtud del cual el cedente, recuerden, el cedente era Julio, el cedente transmite al cesionario, es decir, a un tercero, a Pilar, les he dicho en el ejemplo, el derecho a exigir la prestación a cargo de su deudor, ¿no? En este caso, la deudora era Karina, quien se ha obligado a transferir por un título distinto. Yo les decía, ¿te acuerdan? Esta es una relación primigenia. Este es un título distinto del que va a tener Julio con Pilar, ¿correcto? Entonces, ella se ha obligado por este título distinto con Julio, ¿no? Entonces, ahora que Julio va a transferir sus derechos a Pilar, entonces se crea otro vínculo, otra relación jurídica, ¿no? Entonces, sería conveniente que lo revisen, pero es así la figura, ¿no? La figura de la cesión de derechos. Ahí tenemos, ¿no? En la lámina que he podido conseguir, ahí tenemos un acreedor, un cedente, que sería el acreedor, ¿no? Así como acá, el cedente es el acreedor, pues. Aquí es el acreedor, ¿correcto? ¿Acreedor de quién? ¿Acreedor de quién sería? El acreedor de Karina, ¿verdad? Entonces, él cede sus derechos, los derechos que tiene
de Karina, cede a Pilar, ¿no? Entonces sería bueno que lo revisen y sigamos con los otros actos que la ley de garantía permite como actos inscribibles en el registro de bienes muebles, ¿no? Otro aspecto que acá, antes de pasar en lo que es en la sesión de derechos, ¿no? Es el tema de en qué casos es ineficaz la cesión. Yo les decía hace un momento que si es que hay un pacto, ¿no? Una cláusula entre las partes, entre acreedor y deudor primigenio, ¿no? Julio y Karina, si hay una cláusula de prohibición de la cesión, en esos casos pues no prospera. Y el mismo Código Civil lo prevé, dice el 1210. La cesión no puede efectuarse cuando se opone a la ley. Puede ser cuando la misma norma establece de que no procede en estos casos la cesión de derechos, a la naturaleza de la obligación o al pacto con el deudor. El pacto por el que se prohíbe o restringe la cesión es oponible al cesionario de buena fe si consta del instrumento por el que se constituyó la obligación o se prueba que el cesionario lo conocía al momento de la cesión, ¿no? Si el cesionario sabía perfectamente de que había una cláusula, ¿no? Y así uy, falta su tapita. ¿No? Entonces, pues se atiene a las consecuencias, ¿no? A ver, sigamos. La garantía mobiliaria a que se refiere esta ley, claro, entre los actos, materia de inscripción en el registro de bienes muebles que establece la ley de garantía mobiliaria, está pues la misma garantía mobiliaria, ¿no? Que hemos hablado ya abundantemente. O sea, la garantía mobiliaria, la garantía preconstituida, ¿recuerdan? Sobre bien ajeno, sobre bien futuro, sobre obligaciones futuras. Entonces, obviamente acá la norma lo está señalando. Esos actos, obviamente que sí se escriben, ¿no? Dependiendo, les había dicho, si son bienes muebles que tengan, ¿no? Que cuenten con registro, ¿no? O con inscripción en el registro jurídico de bienes, ¿recuerdan? ¿No? O si se tratase de bienes que no cuentan con una inscripción en el registro de bienes, que pues son la gran mayoría, ¿no? Entonces, la garantía mobiliaria a que se refiere esta ley y los actos relativos a todo lo concerniente a la modificación de la garantía mobiliaria, a la cancelación de la garantía mobiliaria, obviamente si se ha generado una partida en el registro mobiliario de contratos, es ahí donde se tiene que, en esa misma partida, la cancelación, ¿no? En el caso de que ya se cumplió, el obligado pagó, entonces se cancela. Puede modificarse también esa garantía mobiliaria. En esa misma partida, todos los actos posteriores que se puedan generar, se tiene que inscribir. Igual en el registro jurídico de bienes, ¿no? Es decir, si un vehículo ya tiene una placa, ¿no? Ahí se ha inscrito la garantía vehicular, entonces todo lo relacionado a la modificación, a la cancelación, ¿no? de esta garantía se inscribirá en esa partida, ¿correcto? A eso se refiere cuando la norma dice la garantía mobiliaria a que se refiere esta ley y los actos relativos a su eficacia, modificación o eventual cesión, ahí se inscribirán. ¿Qué más? La norma también dice, la ley de garantía mobiliaria dice que también en el registro de bienes muebles, ¿no? Recuerden que el registro de bienes muebles, ¿no? Está conformado por el registro mobiliario de contratos y el registro jurídico de bienes, ¿ya? Vamos a empezar por esto porque quiero que quede bien claro este tema. La ley de garantía mobiliaria, la 28677, ¿no? Les decía que ha creado el registro mobiliario de contratos, ¿no? Y ha dispuesto que como ya existía el registro jurídico de bienes, decía que todos los actos o las garantías mobiliarias, ¿no? Que ya cuenten tal vez, ¿no? Que ya cuenten con un registro jurídico, ahí se inscribirán. Pero crea el registro mobiliario de contratos para aquellos bienes, ¿no? Que no tienen
registro, ¿no? Inscripción en el registro jurídico de bienes, pero lo integra. Más adelante vamos a ver esto, pero a colación traigo este tema a colación para poder ver este tema, ¿no? De la ley 28677, ¿correcto? El registro de bienes muebles, y este registro de bienes, que es más genérico, está conformado por el RMC, registro mobiliario de contratos, y el registro que habíamos dicho, registro jurídico de bienes, ¿no? Registro jurídico de bienes. Entonces, cuando yo digo registro de bienes muebles, me estoy refiriendo tanto al registro mobiliario de contratos como al registro jurídico de bienes, ¿ya? Entonces, la ley dice que en este registro de bienes muebles, llámese RMC, si es que no tiene pues inscripción en este registro, llámese un bien inscrito en el registro jurídico de bien, se inscriben todos estos actos que estamos señalando, ¿no? Ya sea la cesión de derechos, ya sean las garantías mobiliarias, ¿no? Las resoluciones judiciales, arbitrales o administrativas referidas a la garantía regulada por esta ley, ¿no? Judiciales, tenemos pues los embargos en forma de inscripción, ¿no? Todos los embargos en forma de inscripción respecto a bienes muebles se inscribirán pues en este registro, ¿no? Que también los árbitros también tienen la facultad de poder disponer una medida cautelar, ¿no? Obviamente respecto a bienes muebles e inmuebles, en fin, una variedad de bienes, pero en este caso, como se trata de bienes muebles, entonces todas las resoluciones o todas las resoluciones arbitrales, ¿no? Que tengan que ver con medidas de embargo en forma de inscripción respecto a bienes muebles, se inscribirán en este registro de bienes muebles, ¿no? Por ejemplo, si el árbitro dice, embárguese el vehículo con placa AKM 820, ¿no? De propiedad de Juana Pérez. Entonces nosotros inscribiremos en la partida de ese vehículo esa disposición o esa resolución emitida por el árbitro, ¿correcto? Y si, por ejemplo, un vehículo ha sido objeto de papeletas, ¿no? De papeletas o multas, en fin, entonces el Servicio de Administración Tributaria le ha iniciado un procedimiento, ¿no? Coactivo. Entonces, en ese procedimiento dicta una resolución administrativa disponiendo el embargo en forma de inscripción de ese vehículo. Por ejemplo, esa resolución llega a registros públicos y nosotros lo inscribimos en la partida, por ejemplo, del vehículo, ¿no? Porque es un registro, está en un registro jurídico, ¿no? El vehículo. Entonces, resoluciones judiciales, resoluciones arbitrales o administrativas referidas a la garantía mobiliaria regulada por esta ley. Entonces, esos actos también se inscriben, ¿no? En el registro de bienes muebles. Bien, sigamos. Los fideicomisos. Los fideicomisos. El fideicomiso está regulado pues por la ley 26702, ¿no? La ley general del sistema financiero y del sistema de seguros y orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. Regula el fideicomiso, básicamente es un contrato, ¿no? Donde hay, acá vamos a poner una parte que se llama el fideicomitente, básicamente, ¿no? Como le decía, está en la 26.702. Tenemos un fideicomitente, así lo llama la norma, fideicomitente. Acá tenemos un fiduciario, ahí podemos verificar
fiduciario y acá tenemos un fideicomisario, ¿no? ¿Cómo lo define la ley, la 26.000, ¿no? La Ley General del Sistema Financiero, al fideicomiso, ¿no? Dice que el fideicomitente transfiere un fideicomiso a otra persona denominada fiduciaria para la constitución de un patrimonio fideicomitido. Les voy a leerles y les voy a explicarles luego, porque obviamente esto necesita una explicación. La constitución de un patrimonio fideicomitido sujeto al dominio fiduciario de este último y afecto al cumplimiento de un fin específico en favor del fideicomitente. Ya, a ver. El fideicomitente, ¿no? Hace entrega de unos bienes al fiduciario. Estos bienes se va a denominar patrimonio fideicomitido, y esta fiduciaria, ¿no? Recibe esos bienes, ese patrimonio fideicomitido, ¿no? Por ejemplo, tenemos un fideicomiso en administración, porque hay varios. Les pongo como ejemplo la administración. Una vez que el fiduciario recibe estos bienes, es decir, el fideicomitente, ¿no? Le transfiere esos bienes al fiduciario. Ese paquete de bienes que le transfiere al fiduciario se llama patrimonio fideicomitido. Esta fiduciaria va a administrar, cuando se trata de un fideicomiso de administración, este patrimonio fideicomitido lo va a administrar, ¿no? En beneficio puede ser del mismo fideicomitente o de un tercero, o de un fideicomisario, de un tercero que se denomina fideicomisario, o puede ser en favor del mismo fideicomitente, ¿no? Por ejemplo, si él tiene un conjunto de bienes, llámese vehículos, llámese activos de una empresa, en fin, y le dice, administralo, ¿no? Administralo en favor de unos de los niños del Hospital San Juan de Dios, llamémoslo así, ¿no? El fideicomitente, este es un fideicomiso humanista, se podría decir, ¿no? Pero tiene un nombre específico en la norma. Imagínense, fideicomitente puede ser una persona natural, puede ser una persona jurídica, ¿no? El fideicomitente dice, oye fiduciario, yo te entrego todo este paquete, todo este conjunto de activos para que tú lo puedas administrar, pero el beneficiado no voy a ser yo, van a ser estos niños, un fideicomiso filantrópico, ¿no? A nombre de eso, porque esos niños, bueno, yo tengo, ay, me dan mucha pena, tienen mucha necesidad, y vas a administrar todos esos mis bienes a favor de ellos, ¿no? Es un ejemplo que les pongo, pero puede ser también puede ser también a favor del fideicomitente, ¿no? Por X cosas. Entonces, básicamente el fideicomiso es así, un ejemplo básico que les pongo, pero cuando estos bienes que se transmite al fiduciario son bienes muebles, porque puede ser sobre inmuebles también acá, pero como estamos en el registro de bienes muebles, o sea, ¿qué actos se inscriben en el registro de bienes muebles, ¿no? Previsto por la Ley de Garantía Mobiliaria? Básicamente nos estamos refiriendo a fideicomisos, ¿no? A estos contratos y otros, porque tiene sus variedades el fideicomiso, cuando se trata de bienes muebles, ¿no? ¿Por qué? Porque yo les decía que en este registro de bienes muebles se inscriben actos que afectan los bienes de alguna manera. Al otorgar, ¿se están afectando o no los bienes acá? Ya ¿se afectan los bienes o no? Sí, se están afectándose. Entonces, esta afectación de bienes no permite la norma que se puedan inscribir
si es que se trata de bienes muebles, en fideicomiso, por eso es que nosotros a veces cuando nos llega un fideicomiso sobre bienes inmuebles, la verdad es que yo los he tachado. Por ejemplo, a mí me ha llegado hoy en la mañana un fideicomiso, ¿no? En administración creo, pero sobre bienes inmuebles, solo sobre bienes inmuebles. Entonces ya mi asistente lo había observado. Me dice, doctora, lo he observado porque nosotros no inscribimos fideicomisos sobre bienes inmuebles, ¿no? Solamente cuando el fideicomiso tenga que ver con bienes muebles. Entonces le digo, ¿pero por qué lo has observado? Debiste haberlo tachado, porque acá, si te hubiese puesto bienes muebles y bienes inmuebles, podía desistirse de los bienes inmuebles y yo inscribir los bienes muebles, pero en este caso eso era solamente sobre bienes inmuebles. Exacto, no tiene que usar nada y no hay acto inscribible. ¿Qué cosa voy a inscribir? Si a mí la ley de garantía mobiliaria me dice, oye, tú, si te llega un fideicomiso sobre bienes muebles, ¿no? Cuando el patrimonio fideicometido son bienes muebles, tú inscribes. Pero si es bienes inmuebles, obviamente tendrían que inscribirlo en el registro de propiedad, ¿no? Entonces le dije, por favor, te devuelvo y hazle su tacha. Entonces se ha tachado pues ese fideicomiso, ¿no? Bueno, tenemos, ¿qué actos más se inscriben en el registro de bienes muebles, señores? Tenemos el arrendamiento. Hay que distinguir el arrendamiento operativo del arrendamiento financiero. El arrendamiento operativo es aquel que está contemplado en nuestro Código Civil, el que ya conocemos, el arrendamiento clásico, ¿no? Por ejemplo, yo tengo varios vehículos y le arriendo a Karina uno de mis vehículos. Ella me dice que le arriende el vehículo porque lo va a hacer trabajar durante 6 meses y que por eso me va a pagar, ¿no?, una merced conductiva, un monto mensual de 300 soles. Entonces, ese es el arrendamiento clásico contemplado en nuestro Código Civil, ¿no? Ese es el arrendamiento operativo. Ese arrendamiento operativo se inscribe obviamente cuando se trata de bienes muebles, ¿no? Hay que entender que este registro establece, ¿no?, la inscripción de todos estos actos: garantía, arrendamientos, fideicomisos, contratos de arrendamiento, cuando tenga que ver con bienes muebles, porque es un registro de bienes muebles, ¿no? Fideicomiso o arrendamiento operativo que tengan que ver con bienes inmuebles, se tiene que inscribir pues en el registro de propiedad, ¿no? En el registro de propiedad, no en el registro de bienes muebles. El registro de bienes muebles, recuerden bien que está conformado por el registro jurídico de bienes y el registro mobiliario de contratos, ¿ya? Dependiendo si son bienes inscribibles, bienes inscritos en el registro jurídico de bienes o bienes no inscritos. Mientras que el arrendamiento financiero, jóvenes, tiene que ver básicamente con las empresas autorizadas, ¿no?, por la Superintendencia de Bancas para operar como arrendamiento financiero. ¿Cómo se da esta figura del arrendamiento financiero? Vamos a ver, esto es del fideicomiso, ya quedó, ¿no? Es un ejemplo básico que les he puesto porque hay pues fideicomisos, una gama de fideicomisos contemplado por la ley 26.702, ¿no? Entonces, acá tenemos un arrendador, acá tenemos un arrendatario, ¿sí? Tenemos un arrendador, un arrendatario. Pero estamos hablando de un arrendamiento financiero, porque el arrendamiento operativo ya queda claro, ¿verdad? Ya acabo de explicarles. El arrendamiento financiero, ¿no? El arrendamiento financiero puede ser una persona natural, puede ser una persona jurídica. No sé si la cámara me está captando esta parte. Yo creo que sí, ¿no? Sí me capta. Capta todo el enfoque, ¿no? Qué bueno. Arrendador. El arrendador puede ser una persona natural, ¿no? No necesariamente. No. Son personas
son personas autorizadas, personas jurídicas autorizadas por la superintendencia. No cualquiera puede ser arrendador en este tema del arrendamiento financiero. Ojo, ¿ya? Son personas autorizadas, personas jurídicas autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? El arrendatario necesita, por ejemplo, un conjunto de máquinas con ciertas características. Imagínense que sean máquinas tejedoras. Máquinas tejedoras. ¿Sabe quién es el proveedor de esas máquinas, no? Proveedor de esas máquinas. ¿Correcto? Sabe el arrendatario, sabe, hay un proveedor, hay unas máquinas. Estas máquinas el arrendador lo necesita para hacerlos trabajar, en fin, máquinas tejedoras. Va a tener una empresa textil. Le dice, quiero celebrar un arrendamiento contigo. Estas son las características, ¿no?, de los bienes que necesito. Obviamente no tiene él para comprar, ¿correcto? No los tiene. Tiene estas características, conozco el proveedor, ¿no? Estas son las características o las peculiaridades de cada bien que yo necesito para hacerlo trabajar. Celebremos un arrendamiento financiero. Él los compra, imaginemos que es el BSP, ¿ya? Porque se puede ser los bancos. Es lo que le llaman el leasing. Ah, claro, es el leasing, es el famoso contrato de leasing, ¿no? El contrato de leasing. Imaginémonos, pero pueden ser otras personas jurídicas autorizadas por la superintendencia también, ¿no? Obviamente estos, como son bancos, están autorizados, ya. Imagínense, el arrendador dice, muy bien, yo te compro las máquinas y te las arriendo. Él los compra y los arrienda. El arrendatario ya con estas máquinas se pone a trabajar por un plazo, obviamente celebran, ¿no? Por un plazo celebran el contrato de arrendamiento. Pero la peculiaridad de este contrato, ¿cuál es, señores? Que este arrendador, al finalizar, pongámosle que sea 3 años, ¿no? 3 años, digamos, han establecido un plazo de 3 años. Que el arrendatario, al finalizar de los 3 años va a tener una opción de compra. Una opción de compra de estos bienes. Pero es una opción, es decir, no está obligado. No está obligado. Simple y llanamente, si no opta por esta facilidad que se le da de la opción de compra de estos bienes, termina el contrato y no pasa nada, ¿no? Finaliza porque ha cumplido con el monto pues acordado mensualmente, bimestralmente, no sé cómo habrán acordado en el contrato, de pagar a la entidad. Entonces, la diferencia, ¿no?, básica, se podría decir, entre un arrendamiento financiero y el operativo, básicamente es esto de la opción de compra, ¿no? Y también la forma como se desenvuelve, cómo se da este arrendamiento financiero, ¿no? Entonces, esto puede ser obviamente máquinas, puede ser otro tipo de bienes, puede ser vehículos, ¿no? Por ejemplo, cuando el arrendador, imagínense que sean vehículos, si el arrendatario ya finaliza los 3 años y por la opción de compra, ¿no?, pide, se acoge a la opción de compra. Compra, entonces se hace la transferencia, porque los vehículos van a estar a nombre del arrendador, se hace la transferencia y los vehículos estarían a nombre del arrendatario y se cancela el arrendamiento financiero, ¿no? Básicamente es eso. Cuando el arrendamiento financiero tiene que ver con lo que les decía hace un ratito, ¿no? Wow, parece que se me... Con bienes muebles, o sea, el objeto de arriendo sean bienes muebles, ¿no?, se van a inscribir en el registro de bienes muebles. Se va a aperturar una partida y ahí se va a inscribir no solamente el contrato de arrendamiento sobre bienes muebles, sino todos los actos posteriores que puedan suceder. Puede ser que se cambie porque tienen un cronograma de pagos, ¿recuerdan? Hay un cronograma, puede cambiarse el cronograma de pagos, ¿no? Pueden quitarse algunos bienes, en fin, ¿no? Puede resolverse, puede cancelarse, en este caso se puede cancelar y al finalizar el plazo, en fin, todo eso se inscribe, ¿no? Bien, sigamos.
Bueno, el contrato de consignación básicamente tiene que ver cuando hay un tercero, ¿no? Una persona consignante entrega un conjunto de bienes, ¿no? Mercaderías, para que otra lo pueda vender, y lo que resta, ¿no? Tiene esa facilidad de poder devolverlo, básicamente, ¿no? Si tiene que ver con bienes muebles, también se inscribe en el registro de bienes muebles. Medidas cautelares. Bueno, medidas cautelares ya habíamos hablado, ¿no? Las medidas cautelares judiciales, las medidas cautelares administrativas, las medidas cautelares vía arbitral también, ¿no? Los contratos preparatorios. Entre los contratos preparatorios básicamente tenemos el compromiso de contratar, ¿no? Y el contrato de opción, que son prácticamente contratos preliminares, ¿no? Que en el fondo pues es un contrato en sí, ¿no? Sino que tienen ciertas peculiaridades. Igual, estos contratos preparatorios, cuando tengan que ver, ¿no? Cuando el objeto de ese contrato sean bienes muebles, también se inscriben en este registro. Contratos de opción, sí, es el contrato de opción lo que les decía hace un rato, ¿no? Que es un contrato preparatorio, ¿no? Que prácticamente una de las partes queda obligado a celebrar el contrato, y el otro tiene la opción, tiene esa libertad de celebrar o no el contrato. Por ejemplo, este contrato de arrendamiento, ¿no? Que estábamos viendo, el banco ya está prácticamente obligado a contratar si es que el arrendatario opta por la opción. O sea, dice, quiero que me vendas. Es una opción. O sea, la opción es la libertad para el arrendatario, pero el banco ya está obligado, ¿no? En el contrato yo ya estoy obligado a transferirte, y solamente tú tienes la libertad si eliges o no comprar, una cosa así, ¿no? Básicamente eso se refiere, tiene que ver con el contrato de opción, porque en el fondo es un contrato de opción, ¿no? ¿Y a qué más se inscribe en el registro de bienes muebles? Otros actos jurídicos en los que se afecten bienes, ¿no? Esto como que abre la puerta, ¿no? Otros actos jurídicos en los que se afecten bienes, ¿no? En la mañana yo tenía un caso y justo no lo he sacado todavía. Es una orden donde es una prescripción adquisitiva de un vehículo por el tiempo que ha transcurrido. Ustedes saben que transcurre 4 años, ¿no? Y el vehículo pues se acredita, ¿no? Continuidad, se ha conducido como propietario de manera interrumpida, ¿no? Público ha sido la posesión. Entonces se puede pedir ante el notario la prescripción adquisitiva de ese vehículo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando el notario seguramente no se presentó la solicitud de prescripción por el interesado, el prescribiente, se cursó una anotación preventiva a registros, ¿no? La anotación preventiva tiene la finalidad pues de avisar a todo aquel que está interesado en comprar lo que sea de ese vehículo, o al mismo propietario, de que, ojo, que se está iniciándose un proceso de prescripción en mi notaría, una cosa así, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasó? Allá estaba la anotación preventiva, se inscribió en la partida de vehículo, ¿no? Más adelante, seguramente terminó el proceso, ¿no? Notarial de prescripción adquisitiva, y ya se inscribió a nombre del prescribiente, o sea, del que ha iniciado el proceso de prescripción. Se transfirió, ya se inscribió. Pero ¿qué pasa? El registrador, al momento de inscribir, ¿no?, esa prescripción adquisitiva, porque es como una transferencia, es una transferencia por prescripción. Entonces, se olvidó de levantar la anotación preventiva. Se ha quedado así la anotación preventiva. Ya no tiene sentido, debió levantar esa anotación preventiva. Entonces, mi asistente él lo tachó el título, lo tachó, diciendo que debe realizarlo pues en el mismo registro, en el registro de propiedad vehicular, ¿no?, donde ha llevado la prescripción adquisitiva, ahí que pidan que pidan el levantamiento, ¿no?, que pidan el levantamiento de la anotación preventiva. Pero en realidad, en lo que es registro mobiliario de contratos, es de competencia nacional. Esto que acabo de comentarlos me parece que ha sucedido en Piura, en otro registro, ¿no? Entonces tenemos competencia nacional. En el registro mobiliario de contratos es nacional,
Hay un sistema integrado de garantías y contratos. Estos contratos que le estoy diciendo lo ha integrado para fines de poder otorgar al usuario una información pues cruzada, ¿no? Porque ambos registros están así íntimamente ligados. Entonces la información tiene que ser veraz respecto a estos dos registros, al RMC y al Registro Jurídico de Bienes, ¿no? Entonces, en el caso de RMC es de competencia nacional, ¿no? Es decir, si a mí me piden, por ejemplo, una garantía mobiliaria de unos, imagínense, de unos cultivos, ¿no? De unos cultivos o de unas plantaciones que queda por no sé por dónde, yo tengo que escribirlo. Si a mí me piden una copia literal de una RMC de, sabe Dios, de Puno, lo que sea, competencia nacional, en cualquier lugar tú puedes pedir ese tipo, los certificados, ¿no? Los CREAN, sí, pues CREAN, algo así se llama, los certificados mobiliarios de contrato, ¿no? Entonces, en el registro mobiliario de contratos es de competencia nacional. Bien. Entonces, el caso que les comentaba, yo tendría que levantarlo, pensándolo bien, tengo que levantarlo. ¿Por qué? Porque esa anotación preventiva, en el caso de la prescripción adquisitiva de dominio que les comentaba, esa anotación preventiva está afectando un bien. De alguna forma está afectando, se está afectando con esa anotación el bien, ¿correcto? Es como una especie de una medida cautelar. Entonces, como el RMC tiene competencia nacional, entonces si me han presentado en mi registro, pese a que pues se ha dado esa anotación preventiva en Piura, yo considero que debería verlo, no tacharlo como lo ha proyectado mi asistente, ¿no? Entonces, ese tema pues lo he separado, pero francamente, así a propósito de la clase que estamos viendo, pues, de hecho, ¿no? Tendría que levantarlo, definitivamente, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué actos más se inscriben en el registro de bienes muebles? Cuando los actos inscribibles a los que se refiere este artículo recaigan sobre bienes muebles registrados, lo que les decía hace un rato, ¿no? Los bienes muebles registrados en un registro jurídico de bienes, estos se inscribirán en la correspondiente. ¡Wow! ¿Nos ha ganado la hora o es que estoy mal? ¿Qué hora es? Ah, no, estamos bien. Estamos bien, esta computadora está mal su hora. Cuando los actos inscribibles a los que refieren este artículo recaigan sobre bienes muebles registrados en un registro de bienes, estos se inscribirán en la correspondiente partida registral. Lo que les decía, ¿no? Todos estos actos, si tiene que ver con bienes que cuentan con un registro jurídico de bienes, ahí se inscribirán. Si todos estos actos tienen que ver con bienes que no cuentan con una inscripción en el registro jurídico de bienes, será RMC. Muy bien. Entonces, en caso contrario, dice en el segundo párrafo, como ustedes están visualizando, lo dice, se inscribirán en el registro mobiliario de contratos, ¿no? Los actos inscribibles referidos a bienes muebles futuros serán inscritos en el registro mobiliario de contratos. La preconstitución de garantía que les hablaba la vez pasada, ¿no? Que tienen, que están sujetos prácticamente a condición, ¿no? Si es un buen ajeno, a que pues el constituyente adquiera la propiedad. Si es un bien futuro, ¿no? A que exista. Entonces, para que el contrato se complete, para que sea eficaz el contrato de la preconstitución de la garantía mobiliaria, tiene que darse pues esos actos, ¿no? Posteriores que puedan completar el contrato, se podría decir. Ya, ¿qué más? ¿Cuál es el contenido del asiento electrónico? Cuando se inscribe una garantía mobiliaria, ¿no? En este caso es de una garantía, ¿sí? Cuando se inscribe, estamos hablando de la garantía mobiliaria, ya en el asiento electrónico es el asiento que se va a generar ya en los registros cuando se inscribe la garantía, ¿no? Lo que ustedes están visualizando es lo que tiene que contener el asiento electrónico, ¿correcto? Es el asiento electrónico. Ahí tenemos, pues, ¿no? El domicilio del deudor, en su caso del constituyente, porque puede ser también, les decía, ¿no? Solo en una persona, no siempre en una persona puede recaer la calidad de deudor y constituyente. Podría ser un deudor y el otro constituyente,
¿no? No siempre va a recaer. Por eso es que dice que en el asiento ya electrónico, en el asiento que va a obrar en el sistema registral, estos datos tienen que considerarse, ¿no? Ya sea el domicilio del deudor y en su caso del constituyente, documento de identidad y domicilio del acreedor garantizado, la descripción del bien afectado en garantía mobiliaria. En caso de bienes no registrados, yo les decía que tiene que haber una declaración jurada del constituyente sobre su condición de propietario, ¿no? ¿Qué más? Depositario. Les decía que cuando celebren el contrato, se celebra el contrato de constitución de garantía mobiliaria, no era necesario, ¿no? No es una... se puede prescindir del depositario, ¿no? No es una cosa que el código, la ley exija, pues, que sea de imperativo cumplimiento, ¿no? Que diga o sí tiene que estar el nombramiento del depositario. No, puede prescindirse, ¿no? Por eso es que dice si fuera el caso. Forma y condiciones de la ejecución del bien mueble. Ahí sí tiene que precisarse en el asiento, en el contrato, qué es lo que han elegido las partes, ¿no? En caso de incumplimiento, ¿no? De la obligación. Irse por la vía judicial, optar por la vía extrajudicial, ¿no? Adjudicación, porque eso es lo que contempla la ley de garantía, lo que les había dicho, ¿no? ¿Cuál de eso, o cualquiera de ellos al final, pues, puede elegir el acreedor si han considerado los tres, ¿no? ¿Qué más? El monto determinable o determinable del gravamen. Esto es necesario que se ponga uno para que en el momento de la ejecución, cuando ya la persona que han elegido, ¿no? Que va a realizar el bien, que va a vender el bien en caso de incumplimiento del deudor, ¿no? Sepa hasta qué monto puede llegar, pues, el monto que se debe, ¿no? Hay un monto, hasta qué monto máximo puede llegar la suma que se tiene que cobrar, ¿no? Que sea a favor del acreedor, monto de gravamen, ¿no? Porque tengan en consideración, en las primeras clases hemos visto qué cosas comprende la garantía mobiliaria, ¿no? Habíamos dicho que comprenden los intereses, e incluso dice que comprenden un resarcimiento, comprende, en fin, ¿no? En fin, entonces el gravamen es como una especie de tope. Mira que hasta acá puedes llegar, ¿no? Tu garantía mobiliaria puedes llegar, todo el monto adeudado puede llegar hasta este tope, ¿no? Una cosa así, como un límite. ¿Qué más? La fecha cierta del acto jurídico. ¿Qué fecha se está realizándose el acto jurídico, el acto de constitución, ¿no? El contrato de... ¿Qué fecha se está celebrando la constitución de la garantía mobiliaria, ¿no? El plazo de vigencia de la garantía mobiliaria inscrita. Si no lo ponen, se presume que es indeterminado, ¿no? Pero si ponen un plazo, 2 años, 3 años, entonces se consigna en el asiento. ¿Qué más? Datos de inscripción del bien mueble en un registro de bienes, cuando corresponda. Obviamente, si es un bien que tiene una inscripción en el registro jurídico de bienes, entonces pues se tiene que poner los datos de la partida, ¿no? O la placa, el registro, la matrícula, en fin. Identificación de los representantes. ¿A qué persona están otorgando el poder, ¿no? Para que en el caso de incumplimiento pueda vender el bien, ¿no? Vender o adjudicar el bien al acreedor. Bien, sigamos. Bien. ¿Qué actos o a través de qué medios uno puede constituir la garantía mobiliaria? O sea, la ley de garantía mobiliaria, ¿qué medios establece, se podría decir, ¿no? Para poder otorgar o para poder constituir la garantía mobiliaria, ¿no? En este caso, la misma ley, y de manera novedosa, ha establecido el formulario registral, ¿no? Que ya hemos tocado anteriormente, ¿no? Tiene ciertas peculiaridades, no solamente para la constitución de la garantía, sino también para la preconstitución de la garantía, y también a través de este formulario se puede hacer las modificaciones, ¿no? Que correspondan, ya tal vez si ya se ha efectuado la garantía, entonces modificaciones ulteriores que pueda haber en ese registro, ¿no? También se puede hacer a través del formulario. Pero la constitución de la garantía o la preconstitución de la garantía no solamente se puede hacer a través del formulario que establece, pues, la ley de garantía mobiliaria, sino también
a través de una escritura pública, ¿no? Recuerden que esto del formulario, ¿no? Establece la norma que una copia del contrato se remitirá, del formulario se remitirá al registro para la inscripción correspondiente, y una se quedará en el archivo del notario, ¿no? Y prácticamente se va a protocolizar, es decir, va a tener el mismo tratamiento de una escritura pública. ¿Por qué? Porque si más adelante, ¿no?, se necesita un archivado, se necesita expedir un parte, ¿no?, de ese formulario, de esa garantía, entonces el notario tendrá que hacerlo, ¿no? Entonces ese tratamiento se le ha dado al formulario, ¿no? Prácticamente tiene el tratamiento de un instrumento público, ¿no? Bien. Pero solamente a través de este formulario, que es autorizado por SUNAR, se puede constituir la garantía mobiliaria o preconstituir la garantía mobiliaria. No, la 26.702, que es la ley del sistema financiero, ¿no?, prevé que en el caso de las entidades financieras puede ser la constitución de la garantía a través de documento privado, con firmas certificadas, ¿no?, ante notario. Es por eso que ahora en las secciones de garantía mobiliaria del registro de bienes muebles, pues tenemos una barbaridad, un montón se podría decir, entra en serie ese tipo de contratos privados, ¿no? Contratos privados de garantía mobiliaria, constitución de garantía mobiliaria con firma certificada, ¿no?, por el notario de los participantes, ¿no?, del constituyente y de los representantes de la entidad financiera, ¿no? Igual para el levantamiento, ¿no? Solamente es un documento privado, también con firma certificada, pues, de los representantes del banco, ¿no?, donde levantan la garantía mobiliaria, diciendo que ya cumplió el deudor, ¿no?, con pagar su obligación, ¿no?, con cumplir su obligación. Entonces, básicamente es eso, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? ¿Cuáles son las características del formulario registral? Ya habíamos tocado también antes, en anteriores clases, cuáles serán las características del formulario registral, pero de todas maneras vamos a repetirlo. Tiene carácter de declaración jurada y debe estar certificado por un notario público, lo que decía hace un rato, ¿no? En la certificación notarial, el notario público verificará bajo responsabilidad la identidad y capacidad de los suscriptores. Esa es la responsabilidad del notario, ¿no? ¿Qué más? Que esté completo. Hay una serie de requisitos. Hace un ratito estaba pasando ahí el formulario. No está completo lo que está ahí, pero si ustedes gustan tener una idea general de lo que es el formulario, lo googlean en internet, entonces ahí está, o en la página de SUNAR pueden entrar y lo pueden ver, el formulario de garantía mobiliaria completo, ¿no? Hay una serie de datos, ¿no?, que se tienen que cumplir, que se tienen que llenar de manera obligatoria, porque de lo contrario también no podría acceder al registro, tendría que estar. En el caso de los formularios, la misma ley de garantía dice que no puede observarse, ¿no? Incluso amerita una anotación preventiva. Esto ya lo vamos a ver más adelante, seguramente el otro ponente lo va a ver con más detenimiento, pero tiene un tratamiento especial en la calificación, ¿no?, estos formularios registrales. Incluso tienen plazos cortos, ¿no? No pueden observarse, solamente pueden hacer si es que existe algún tipo de observación, encuentra en el registrador algún tipo de observación, lo único que tiene que hacer es una anotación preventiva, ¿no? Una cosa así. Entonces hay requisitos que se tienen que cumplir sí o sí. Bien, ¿qué más? ¿Cuál es otra característica del formulario registral? Tenemos, ¿no?, tratándose de garantías mobiliarias, deberá verificar además que el formulario de inscripción esté completo, cumpliendo con todos los requisitos señalados en el artículo 19 de la presente ley. En el artículo 19 está pues todos los requisitos, qué requisitos tiene que cumplir, ¿no? Los datos del acreedor, los datos del deudor, del constituyente, el domicilio, en fin, ¿no?, el representante, el monto, la valorización del bien mueble, el gravamen, a cuánto asciende la vigencia del contrato, ¿no? En fin, todo ese tipo de datos, ¿no? ¿Qué más? La certificación no supone la evaluación de la legalidad ni de la validez de la garantía o del acto. Claro, es solamente la certificación de aquellos que están ¿no?, interviniendo ahí en la celebración del acto, ¿no? El formulario de inscripción se extenderá y certificará por lo menos en duplicado. Lo que les decía hace un rato, ¿no? Un ejemplar del mismo quedará en poder del notario, quien lo guardará y custodiará, pudiendo expedir traslados del mismo con valor legal,
¿no? El tratamiento que se le da pues a un instrumento público, ¿no? ¿Qué más? Ya, bien. Vamos a hablar del reglamento, un poco del reglamento de inscripciones, ¿no? Hace un rato, la Ley de Garantía Mobiliaria, ¿no? La 28677, les decía, buenas, ¿no? La Ley de Garantía Mobiliaria les decía que crea pues el RMC, ¿recuerda? Que el registro de bienes muebles, que está integrado por el RMC. Cuando decimos registro de bienes muebles nos estamos refiriendo al RMC y al registro jurídico de bienes. Ya les he dicho, registro jurídico de bienes. Jurídico de bienes. Pero en esta ley, en su disposición transitoria, dice de que la SUNAT tendrá que reglamentar, ¿no? Tendrá que reglamentar esta ley. Es por eso que se expide el reglamento de inscripciones del registro mobiliario de contratos y su vinculación con el registro jurídico de bienes muebles. Lo que hace este reglamento es tratar de darle un tratamiento, ¿no? Procedimental, darle un enfoque macro, un enfoque general a estos dos registros, de modo que la información que nos pueda proporcionar estos dos, tanto el registro mobiliario de contratos como el registro jurídico de bienes, tendrá que ser una información cierta, una información que realmente permita, ¿no?, a los usuarios tener una claridad respecto a todos los datos o a todos los archivos, a todos los registros, ¿no?, a la situación de los bienes que que puedan ser materia de garantías o de otros actos, ¿no?, que contempla la norma, una información cierta, ¿no? ¿Qué dice? En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Garantías Mobiliarias, que crea el Sistema Integrado de Garantías y Contratos, es decir, cuando decimos garantías estamos refiriéndonos a las garantías mobiliarias o a las preconstitución de garantías, y contratos estamos refiriéndonos básicamente al registro de bienes muebles, al registro mobiliario de contratos. En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Garantías Mobiliarias, que crea el Sistema Integrado de Garantías y Contratos sobre Bienes Muebles, la SUNAT elabora el diseño de un sistema de índices que permite efectuar las búsquedas necesarias para brindar el pleno acceso a dicho sistema. Entonces, ¿cuál ha sido el objeto del reglamento? Es decir, sale la Ley de Garantía Mobiliaria, ¿no?, la ley, la 28677, y en esta disposición, en su disposición transitoria, dice pues que la SUNAT, ¿no?, expida un reglamento de inscripciones del registro mobiliario de contratos, RMC, y cómo el RMC se va a vincular con el registro jurídico de bienes, ¿no? Registro jurídico de bienes administrados por la SUNAT. Estamos hablando, cuando hablamos de registro jurídico de bienes, registro de propiedad vehicular, registro de embarcaciones pesqueras, ¿no?, el registro de naves y aeronaves. Entonces, lo que se quería era que con este reglamento se pueda vincularlo, ¿no?, el RMC, el registro mobiliario de contratos, ya saben qué actos se inscriben ahí, con el registro jurídico de bienes, porque de alguna manera, más adelante vamos a ver, van a cruzarse la información entre ambos, y obviamente al final vamos a estar hablando de una generalidad, de un registro de bienes muebles integrado por los dos. Estos dos nos van a proporcionar una información, ¿no?, información respecto, como les decía, a los actos que se inscriben,
tanto en el registro jurídico de bienes como también en el registro mobiliario de contratos, ¿no? Los procedimientos y la información en el índice, cómo se tiene que efectuar la búsqueda y todo eso. Por eso es que no señala que en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Garantías Mobiliarias, que crea el Sistema Integrado de Garantías y Contratos sobre Bienes Muebles, la SUNAR elabora el diseño de un sistema de índices. Cuando dice índice está refiriéndose a los participantes, a los datos que tiene que consignarse en el registro, ¿no? Y de acuerdo a eso uno puede acceder a esa información cierta, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero saber si Karina ha otorgado alguna cesión, ha cedido algún derecho, entonces yo con su nombre busco, ¿no? Por nombre del participante. Se puede buscar y se encuentra en registros, ¿correcto? Es un sistema de índices, búsqueda de datos, ¿no? Que permite efectuar las búsquedas necesarias para brindar el pleno acceso a dicho sistema, ¿no? Entonces, ¿qué se busca? Se efectúan las modificaciones pertinentes en el registro de bienes muebles, registro mobiliario de contratos, ¿no? Y registro jurídico de bienes, y en los procedimientos que los informan, a fin de establecer una vinculación plena y coherente entre estos y el registro mobiliario de contratos. Están íntimamente ligados, definitivamente. Están íntimamente ligados. Por ejemplo, cuando a mí me presentan una garantía mobiliaria sobre un vehículo que todavía no está inmatriculado, no está inmatriculado, está solamente con número de motor y número de serie, y me dice: doctora, usted preconstitúyalo sobre este bien. Todavía no cuenta ese vehículo con un registro, ¿no? No está en el registro jurídico de bienes con su placa y su todavía. Es como un bien ajeno, porque todavía no. Entonces, en estos casos de bienes que todavía no cuenten con el registro, que no estén en un registro jurídico de bienes, ¿dónde se tendría que inscribir? ¿Dónde? Muy bien, en el registro mobiliario de RMS, muy bien. Se ve que me están captando. Entonces, yo lo inscribo y genero una partida, porque ahí todavía no tiene placa el carro, está solamente serie y motor. Mi asiento de inscripción, se generó una partida. ¿Y qué sucede después si ese vehículo se inmatricula? Le dan placa. Ese mismo vehículo, entonces se va a trasladarse, ese RMC se tiene que trasladar, ¿no? Se tiene que anotarse ya en esa placa, porque ya ese vehículo que ha sido objeto previo de un registro mobiliario de contratos, ahora pasa, ¿no?, a la partida del vehículo, porque ya se inscribió, ya está en un registro de bienes, en esa placa, en esa partida, ahí se traslada el RMC y se cancela, porque no pueden coexistir en RMC y también en el registro vehicular, ¿no? No puede existir, tendría que cancelarse el RMC y se traslada eso al vehículo. Entonces, como les digo, están ligados. El registro jurídico de bienes, es decir, donde el vehículo ya se inmatriculó, con el registro mobiliario de contratos. Así, están intrincados, están vinculados. Es por eso que con este reglamento se ha tratado de poder unificar procedimientos, ¿no? Elaborar un sistema de índices fiable, un sistema de índices que pueda permitir, pues, tener datos ciertos, ¿no?, respecto a los contratos, respecto a los bienes, ¿no?, a los actos que se pueden inscribir tanto en el RMC como también en el registro jurídico de bienes, ¿no? Entonces, en sus disposiciones generales de este reglamento, ¿no?, el reglamento de inscripciones que les estoy diciendo, nos dice que que el RMC, ¿no?, estaba hablando acá del registro mobiliario de contratos, el RMC es único y de ámbito nacional, lo que les decía hace un rato, ¿no?
En el caso del registro mobiliario de contratos tiene una competencia nacional, ¿no? Si yo quiero pedir una copia literal de una garantía que se ha dado en Lima, ¿no? Lo quiero solicitar en Puno, lo puedo solicitar en Cusco, o sea, es ámbito nacional, no hay una restricción, no hay un límite en ese caso, ¿no? El RMC es único y de ámbito nacional, forma parte del registro de bienes muebles, ¿no? Como le decía acá, ¿no? RMC forma parte del registro de bienes muebles, el registro jurídico de bienes forma parte, todo el registro de bienes muebles, los dos, ¿no? Entonces aquí nos dice, se encuentra sujeto a las garantías del Sistema Nacional de Registros Públicos. El procedimiento en el RMC es naturaleza especial, claro, es la naturaleza especial. Les decía que ha sido creado por la Ley de Garantía Mobiliaria por primera vez, no tiene un antecedente, no hay un antecedente. En el tema de las prendas, que hemos visto ya, ¿no? Código de 1852, Código de 1900, Código Civil de 1936, no habíamos visto antes esto del RMC, no existía. Quien lo crea es la Ley de Garantía Mobiliaria, ¿no? Es la Ley de Garantía Mobiliaria desde el 1 de marzo de 2006, pero que en realidad entra en aplicación, entra en vigencia a partir del 1 de junio de 2006, ¿no? Entonces, el procedimiento del RMC es de naturaleza especial y no contenciosa. No cabe admitir apersonamiento de terceros. No es un proceso, pues, judicial, ¿no? Donde hay ambas partes hay una contención, hay un enfrentamiento de ambas partes. No. Como todo procedimiento registral, ¿no? Es no contencioso, básicamente. O sea, no puede intervenir un tercero ahí, ¿no? Tiene una naturaleza especial, un procedimiento especial. No cabe admitir apersonamiento de terceros, tampoco es admitible la oposición a la inscripción o al acceso público a la base de datos centralizadas del Sistema Integrado de Garantías y Contratos. El SIGC es el Sistema Integrado de Garantías y Contratos, ¿no? Es el sistema integrado, o sea, lo integra tanto a RMC como al registro jurídico de bienes, ¿no? El Sistema Integrado de Garantías y Contratos tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué más? La competencia del registrador y del certificador sobre el registro mobiliario de contratos es nacional, lo que les decía hace un rato, ¿no? Para efectos de la inscripción o emisión de la publicidad, tiene acceso a la base de datos centralizada del Sistema Integrado de Garantía y Contratos. Es decir, si yo estoy en Puno, si yo estoy en Tumbes, donde quiera que esté, yo quiero información de una garantía a nivel nacional, me la dan, ¿no? Me la dan. Si yo quiero saber, perdóname tu nombre, disculpa, José, si yo quiero saber si José ha otorgado garantía en cualquier punto del país, ¿no? Me la dan. Estamos interconectados a nivel nacional, de competencias nacionales, la información que se brinda en el RMC, ¿no? ¿A través de qué? Porque tenemos este sistema integrado de garantías y contratos, es decir, un registro de todos los contratos. Imagínense que se hayan inscrito contratos de fideicomiso, que se hayan inscrito contratos de arrendamiento financiero, contratos de cesión de derechos, un contrato de arrendamiento operativo, lo que hemos visto, ¿no? O sea, no solamente en el registro de bienes muebles se inscriben las garantías y preconstitucionales, sino también actos, ¿no? Que ya hemos señalado hace un rato, los actos o los contratos que prevé esta Ley de Garantía Mobiliaria, ¿no? Entonces, las inscripciones en el RMC tienen efecto declarativo. ¿Por qué dice que el RMC tiene efecto declarativo? Porque cuando tú inscribes tu garantía mobiliaria, no es que con eso te está constituyendo el derecho, no es constitutivo el derecho. La inscripción de la garantía se hace para esos tres fines, básicamente. Es como para declarar, para publicitar, para que tú, acreedor, ¿no? Prendario, no, acreedor que te ha otorgado la garantía mobiliaria, puedas hacer valer tu derecho frente a otros. Entonces, la inscripción es para fines de
oponibilidad, como les decía hace un rato, ¿no? Para fines de oponibilidad, para fines de prelación y para fines de publicidad. No es que cuando yo inscribo mi garantía en el registro, ¿no?, yo constituya mi derecho. No estoy constituyendo ningún derecho, porque se entiende que la Constitución ya se dio desde el momento en que han firmado, ¿no?, la garantía mobiliaria. Desde ese momento que han firmado, imagínense los del banco, que se les permite por contrato privado, ¿no?, con firmas certificadas. En el caso de los bancos les permite constituir la garantía en documento privado solamente con firmas certificadas ante el notario. Desde el momento que se certificó las firmas ante el notario, ya se constituyó la garantía, ya se celebró, ¿no? Ahí se está constituyéndose el derecho. No es que con la inscripción en el registro se va a constituir, no. El registro, les vuelvo a repetir, es para fines solamente de publicitarlo. Es para declarar, oigan, declaro que existe una garantía mobiliaria a favor de José. Así que ya saben, como decir, ya están advertidos, ¿no? Entonces, en el registro mobiliario de contratos, las inscripciones tienen efecto declarativo. Eso quiere decir, solamente declara que se ha constituido una garantía, ¿no?, mobiliaria, que se ha inscrito un contrato, llámese arrendamiento financiero, arrendamiento operativo, un fideicomiso, en fin, declara, pero no constituye, no es que gana un derecho, no es que se le constituye un derecho para el acreedor, no, solamente declara. La inscripción es solamente para fines declarativos, ¿correcto? Para fines de oponibilidad, ¿ya? Eso tiene que quedar claro, ¿ya? No es que se constituya el derecho, ¿ya? Entonces, las inscripciones en el RMC tienen efecto declarativo. Declaran, avisan, comunican de que hay un contrato o una garantía mobiliaria inscrita en cualquiera de estos registros, ¿no? Una cosa así. Estas otorgan preferencia y oponibilidad, lo que les decía hace un rato, ¿no? Preferencia y oponibilidad ante terceros, desde la fecha de su inscripción, cuyos efectos se retrotraen a la fecha del asiento de presentación. Vamos a correr un poquito porque ya nos estamos demorando. El sistema, lo que les decía hace un ratito, ¿no? ¿En qué consiste el Sistema Integrado de Garantías y Contratos? El SIG, ¿no? El Sistema Integrado de Garantía y Contratos, señores, centraliza y uniformiza la generación, administración, mantenimiento, actualización y acceso a la información existente en el RMC y en el Registro Jurídico de Bienes. El Sistema Integrado de Garantías y Contratos va a mantener una información actualizada, ¿no?, de todos los actos que se inscriban, todos los actos y garantías que se inscriban en cualquiera de estos registros. ¿Correcto? Imagínense que se modifiquen, se cancele la garantía móvil, se levante la garantía mobiliaria, ¿no? En fin, tantos actos que pueden ocurrir. En el SIG vamos a tener una información actualizada respecto a todo eso, ¿no? El Sistema Integrado de Garantías va a mantener una información actualizada respecto a todos aquellos actos, respecto a todas aquellas garantías que se han inscrito tanto en el Registro Mobiliario de Contratos o en el Registro Jurídico de Bienes. ¿Ya? Es como un banco de datos, ¿no? Un banco de datos, pero un banco de datos actualizado. Entonces, ¿y qué? Los usuarios del registro podrán acceder al contenido de la base de datos centralizada del Sistema Integrado de Garantías y Contratos a través de la página web de la SUNAR, la cual les permitirá realizar operaciones de reporte y consultas de acuerdo con el nivel de acceso asignado al usuario. Obviamente la página de la SUNAR va a estar libre para que puedan ustedes acceder a esa información, ¿no? Ya, eso es lo que ya habíamos hablado del Registro Mobiliario de Contratos, ¿no? Una base de datos de alcance nacional. Está organizado en una única base de datos centralizada de alcance nacional en el que obran las inscripciones de los actos regulados en la ley, los mismos que recaen sobre bienes muebles no registrados
en un registro jurídico de bienes, ¿ya? El deudor o el tercero constituyente serán responsables, bueno. Índice de datos estructurados. La base de datos del RMC se organiza en índices de datos estructurados. Principio de especialidad. Por cada contrato de garantía o acto jurídico inscribible en lo que se afecta en bienes muebles no registrados, les decía que por cada acto, ¿no? Imagínense que sea un fideicomiso, imagínense que sea un contrato de arrendamiento, se va a generarse, por cada acto se va a generarse una par, ese es el principio de especialidad, ¿no? Bienes muebles, se abrirá en el registro mobiliario de contratos una partida registral independiente, en donde se extenderá la primera inscripción de aquellos, así como sus modificaciones o cancelaciones, ¿no? Primera inscripción de los siguientes actos. Acá lo que les decía, ¿no? Que se abre una partida registral para los actos que ya habíamos señalado, ¿no? Cesión de derechos, fideicomiso, bueno, eso ya habíamos visto. El registro jurídico de bienes, lo que les dije, los que ya cuentan con un registro, ¿no? Es un conjunto de registros de bienes muebles ya existentes o por crearse. Puede ser que más adelante por ley disponga, oye, ¿sabes qué? Este bien también tiene que inscribirse en los registros, pasaría a ser también parte del registro jurídico de bienes, pero como por el momento tenemos pues los que ya conocemos, ¿no? Lo que es el registro de propiedad vehicular, registro de embarcaciones pesqueras, buques, registro de, en fin. Por cada bien se abrirá una partida electrónica en función de los rubros o campos. Son el conjunto, ya sabemos. Eso creo que está repitiéndose. De la vinculación del registro mobiliario de contratos con el registro jurídico de bienes, lo que les decía, ¿no? Cuando se inscriba la inmatriculación de un bien mueble en un registro jurídico de bienes, ¿no? Se trasladará todos los asientos inscritos en el RMC. El ejemplo que les puse hace un ratito, ¿no? Se trasladará. Procediéndose a cerrar las partidas existentes en el RMC. No puede tener, pues, tanto en RMC, porque es uno solo en realidad. Es uno solo, porque si se está trasladándose. La prioridad de la garantía o contrato que se trae es la que emana del RMC. Es la prioridad, es decir, en qué momento se ha constituido y se ha inscrito. Desde ahí manda la fecha, ¿no? El asiento de traslado se efectúa de oficio y genera el pago de derechos registrales como acto invalorado. El acto invalorado en registros es de 18 soles, ¿ya? Por cada asiento que se realice. Cuando corresponda anotar preventivamente una inmatriculación de algún registro de bienes, parece que la hora nos está ganando ya. Esa parte creo que nos falta. Y bueno, ya, la relación. Recaigan sobre bienes registrados en un registro que no sean administrados por la zona. Estos serán inscritos por unidad competente de la entidad que administra. Eso tiene que ver con los registros que, ustedes saben que en el registro jurídico de bienes administrados por la SUNAT son los que yo les he señalado, ¿no? Pero hay otros registros, por ejemplo, los de otros registros administrativos, ¿no? Otro registro jurídico que pues son manejados por otras entidades, como el Indecopi, ¿no? Todo lo que tenga que ver con derechos de autor y todo eso, no solamente se registran ahí, sino también las garantías que se puedan otorgar, ¿no? Una concesión minera. Eso es en propiedad es en propiedad las concesiones mineras. Doctora, Dígame. una vez vi que había una partida electrónica que decía propiedad Municipalidad de Lima, posesionario. Ya. El nombre del posesionario en la partida salía la posesión, salía con el nombre de nunca había visto la verdad que el posesionario. Muchas gracias. Ya finalizo ya. A ver. El posesionario, o sea, la posesión también se puede inscribir. Se puede hacer como garantía mobiliaria, ¿no? La posesión, no, lo que pasa es que la ley de garantía mobiliaria dice qué actos se inscriben en el registro de bienes muebles y de manera taxativa te dice. Al finalizar dice cualquier tipo de acto que afecte un bien mueble, que le pueda afectar, ¿no? Posesión es un derecho, no es posible eso, definitivamente. Porque uno no está contemplado dentro de lo que es la ley de garantía mobiliaria, ¿no? Y otro, tienen que ser bienes muebles. Entonces tú me estás hablando de una posesión de un bien inmueble, entonces eso no tiene nada que ver acá. Sí. Es todo lo relacionado a la afectación de bienes muebles. En el registro
de garantía mobiliaria, ¿no? En el registro de bienes muebles, mejor dicho, se inscriben todos los actos, ya sean contratos, ¿no? Arrendamientos, fideicomisos, un contrato operativo, ¿no? O puede ser una cesión de derechos, una garantía mobiliaria o una preconstitución de garantía que tengan que ver, ¿no? Con bienes muebles. O sea, el objeto, ¿no? del contrato o la garantía que se va a otorgar sean bienes muebles. En esos casos tiene acceso registral, ¿no? en el RMC o en el Registro Jurídico de Bienes. Sí, pero todo lo que tenga que ver con bienes inmuebles, nosotros no lo vemos, así como hace un rato estaba repitiendo, ¿no? Bienes, por ejemplo, un contrato operativo, un arrendamiento de un bien, de un departamento. Ese arrendamiento, ¿cabe acá inscribirse? No. Todo lo que tenga que ver con bienes muebles, pero si tú me arriendas tu carro, eso sí lo podemos inscribir porque es un bien mueble. ¿Te das cuenta? Entonces eso hay que saber diferenciar, ¿ya? Bien, muchas gracias y hasta aquí conmigo.